Volvemos con el tercer bloque de Uruguayos la entrevista. Martín, el relacionamiento con la oposición, además una oposición que va a ser una novedad. Sí. Es el Partido de la Concertación, no existe una representación colorada, porque no tuvo ediles electos en la Concertación, pero además no existe oposición blanca, porque en realidad es el Partido de la Concertación. Articulación, consenso, negociación, ¿cómo ves esa relación? Yo creo que vamos a tener que conversar bastante con la oposición. Y confío que la oposición va a tomar también su lugar como integrantes no solo de la Junta Departamental, sino como ciudadanos de Montevideo. Apuesto en eso, a que la oposición va a entender cuál es el proyecto, creo que lo conoce, cuál es el proyecto del Frente Amplio y que va a apoyar lo que entiendan que hay que apoyar. Sin duda que hay que conversar mucho, porque además este periodo va a tener algunas características particulares, las que tú mencionabas, por ejemplo, con un partido, bueno, ya consolidado, con un partido histórico en el Uruguay como el Partido Nacional. Ya nos conocemos, ya sí hay un vínculo, hay códigos, hay formas de comunicarnos que tanto ellos como nosotros de alguna forma aceptamos. Y bueno, con una nueva bancada o con un nuevo sector que surge en esta concertación. Y dentro de eso también la particularidad justamente de que un partido como el Partido Colorado al día de hoy no tenga representante. El otro ingrediente que va a estar arriba de la mesa es también, no nos olvidemos que la Concertación, en este caso el Partido Nacional, tiene 2 alcaldías en Montevideo, 2 municipios de Montevideo. Y esa es una situación nueva, es una situación realmente nueva. Va a ser nueva no solo para nosotros, sino para todos los montevideanos. Porque ya además hay algo que vamos a tener que ponernos en acuerdo. Nosotros siempre apostamos a un Montevideo que sea solidario, a un Montevideo que, como te decía hoy, Montevideo integrador, Montevideo democrático. Yo creo que ese es el gran logro del Frente. Y creo que eso va a tener que ser comprendido y entendido en buenos términos por todos nosotros. Y allí va a exigir una demanda particular en cómo nos paramos y cómo conversamos con esa oposición. Esa oposición que, por ejemplo, hoy está diciendo desde alguno de sus municipios, desde la figura de algunos de sus alcaldes electos, que entiende que, porque además les toca 2 lugares de la ciudad donde el poder económico es distinto al del resto de la ciudad, y ellos entienden que, bueno, que han hecho el planteo de que en realidad si ellos aportan tanto, esos aportes deben de quedar en ese lugar. Nosotros entendemos que eso rompe con una política que hemos venido desarrollando nosotros desde Frente Amplio y que han venido aceptando los montevideanos, hace, como volvemos a decir, por 6ª vez. La de la distribución, la de tener una ciudad que sea solidaria. Creemos que eso hay que conversarlo, pero en realidad tenemos todo para armar, porque todavía ni siquiera hemos tenido un primer acercamiento, por ejemplo, con los ediles de la oposición. No nos conocemos las caras con algunos. Y ahí, bueno, las relaciones humanas se van generando, nosotros vamos a tener que conversar. En la Junta Departamental, para algunos proyectos específicos, necesitamos 21 votos. Y esto también hay que decirlo, la oposición durante el periodo pasado hubo algunas cosas que no votó, por ejemplo, la doble vía en la calle Belloni, en la avenida Belloni, que nosotros entendíamos que era algo que la ciudad necesitaba y que esa zona de la ciudad necesitaba. Eso no fue votado por la oposición, por el Partido Nacional y el Partido Colorado, pero sin embargo sí se dieron en el resto del periodo algunas cuestiones donde votamos juntos. Hoy creo que ahí hay que apostar al diálogo y bueno, creo que vamos a andar en buen camino. Obviamente las visiones son distintas, ¿no? Así que la oposición y el oficialismo se van a conocer el 9 de julio cuando asuma la Junta. Sí, tal vez tengamos la oportunidad de vernos las caras antes en alguna instancia previa, pero sí, ese día sería el primer día que por lo menos todo el cuerpo de ediles nos estaríamos viendo las caras. ¿Cómo valorás el hecho de que la oposición haya triunfado en esos lugares tan especiales de Montevideo, todos los barrios de la costa, los barrios más pudientes en realidad? ¿Fue una falla de comunicación del Frente? ¿Fue una estrategia
especial que no abordó ese tipo de sectores, o tal vez obedezca más a que el Partido Nacional puso todo el énfasis en esa zona? Sí, yo creo que hay multicausas, sí. Hay multicausa de por qué se dio eso. Una fundamental es esa que tú mencionabas ahora al final. Yo creo que el Partido Nacional y la Concertación, pero sobre todo el Partido Nacional, tenían claro que en realidad a nivel departamental el gobierno era del Frente Amplio. Creo que se pusieron dos objetivos que allí los lograron, ¿no? Nosotros, por otra parte, se puede decir que tuvimos también algunos problemas en cuanto a la estrategia de campaña a nivel de los municipios. Porque, a ver, una cosa es con militar, como yo te decía, bueno, ellos entendieron que allí eran donde estaban sus posibilidades y allí pusieron la carne, ¿no? No digo que no hayan hecho énfasis en el resto de Montevideo, pero está claro que pusieron la carne en esos dos municipios. Nosotros teníamos que militar en todo el departamento y teníamos que militar por lo departamental y por lo municipal. Teníamos que militar en las dos canchas. Y eso, bueno, tal vez nos haya llevado, además que en una campaña departamental que fue fuerte desde el punto de vista de los candidatos a intendente y las candidatas, nos hizo centrarnos un poco en eso. Y lo municipal, bueno, lo fuimos desarrollando de distintas formas en el territorio de Montevideo. Hay compañeros que, bueno, dicen, bueno, falló el ensobre, falló la estrategia de entrega de lista. Creo que fallaron muchas cosas. Falló también, y creo que otra cuestión, la prensa ha generado toda una movida que viene de hace un largo tiempo, de decir que los municipios no sirven para nada, de decir que generan mayor burocracia, y esto no es así. Además, nadie ha traído pruebas de decir que esto es así. Esto se ha generado desde la prensa, se ha generado también desde parte de la oposición. Nadie ha dicho, a ver, yo no he notado, por ejemplo, que alguien venga y me diga, bueno, cuando nosotros vemos el municipio de uno de los municipios donde terminó ganando el Partido Nacional. En realidad allí uno ve los índices de compromiso, por ejemplo, con el tema de alumbrado se cumplieron. El tema de poda de árboles. Hay todo un montón de servicios donde los números de esos municipios y de los municipios en general de Montevideo son favorables. Estamos hablando que, por ejemplo, en el municipio de cumplimos en algunos de esos servicios que yo te mencionaba y en varios, con el 98% de las demandas. Es un número impresionante realmente, pero sigamos con este tema después de un minuto en Uruguayos la Entrevista.